Hola, me alegra volverlos a saludar. En esta ocasión les voy a estar hablando acerca del tiempo verbal pasado progresivo o pasado continuo. En este caso en inglés sería past progressive or past continuous. Para poder trabajar con el tiempo pasado progresivo vamos a estar teniendo en cuenta la conjugación del verbo to be en pasado, ¿sí? Nos vamos a aprender esta conjugación para trabajar más fácilmente con el tiempo pasado progresivo. Entonces sería I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Teniendo en cuenta esta conjugación, ahora sí les voy a explicar cómo trabajar en la forma afirmativa, negativa e interrogativa en el pasado progresivo. En cuanto a la forma afirmativa, vamos a estar utilizando lo que es el sujeto, el verbo to be en pasado, verbo principal con ing más el complemento. Por ejemplo, I was studying French. Miren, yo estaba estudiando francés, ¿sí? Estoy utilizando sujeto I, verbo to be en pasado was, verbo principal con ing más el complemento que en este caso sería French. I was studying French. Yo estaba estudiando francés. Tenemos también la oración You were reading the newspaper. Estoy diciendo, usted estaba leyendo el periódico. También estamos cumpliendo con la estructura sujeto, verbo to be en pasado, verbo principal con ing más el complemento, ¿sí? You were reading the newspaper. Usted estaba leyendo el periódico. Y vamos a ver un ejemplo con un sujeto que es tercera persona. Nos quedaría He was playing with his friends. Él estaba jugando con sus amigos. Recordemos que el pasado progresivo también se utiliza para hablar de una acción que se hizo en determinado momento en el pasado y que tal vez esa acción puede ser que terminó como puede ser que no terminó, pero sí se estaba realizando en determinado momento. En la forma negativa vamos a estar utilizando el sujeto, el verbo to be en pasado, la negación not, el verbo principal con ing más el complemento. Por ejemplo, I was not studying French. Estoy diciendo, yo no estaba estudiando francés. Entonces, en las tres oraciones estamos cumpliendo con la estructura de sujeto, verbo to be en pasado, negación not, verbo principal con ing más el complemento. Entonces, por ejemplo, la primera oración dice, I was not studying French. Yo no estaba estudiando francés. Segunda oración dice, You were not reading the newspaper. Usted no estaba leyendo el periódico. Y en nuestra tercera oración dice, He was not playing with his friends. Él no estaba jugando con sus amigos. Vamos a ver también la forma interrogativa. Para la forma interrogativa, primero vamos a trabajar con el verbo to be en pasado, luego con el sujeto, verbo principal con ing más el complemento y el signo de pregunta. Por ejemplo, was I studying French? Yo estaba estudiando francés. En nuestra segunda oración nos queda, were you reading the newspaper? ¿Usted estaba leyendo el periódico? Tercera oración, was he playing with his friends? Él estaba jugando con sus amigos. Pues miren que nuevamente estamos cumpliendo con colocar primero que todo la conjugación del verbo to be en pasado al inicio de nuestra pregunta. Luego el sujeto con el que vayamos a trabajar. Luego el verbo principal con ing y por último el complemento. Les invito a que recuerden las reglas para poder agregar ing al verbo, que si termina en e el verbo, debemos quitar la e y agregar ing. Y si tenemos un verbo que tiene una sola vocal y una sola consonante al final, duplicamos la última consonante y luego agregamos ing. Y si tenemos un verbo que termina en y, pues no quitamos la y, sino que la dejamos
y luego agregamos ing. Espero que tengan en cuenta estas reglas también para poder trabajar con el verbo agregándole ing de manera correcta y puedan trabajar adecuadamente con el tiempo verbal pasado progresivo. Les invito a que recuerden las estructuras, las conjugaciones e intenten crear sus propias oraciones. Muchas gracias por su atención.